Monstruos del diseño, episodio número 20. Soy David Mora y te doy la bienvenida al monstruoso podcast sobre diseño gráfico, arte digital y creatividad. También hablamos sobre cómo funciona el negocio del diseño y cómo gestionar nuestro día a día como diseñadores, diseñadoras. Todo desde una perspectiva práctica, sencilla y sin rodeos. En resumen, una visión del diseño del mundo real. Hoy vamos a hablar sobre tipos de textura 3D. Pero antes, monstruosdeldiseño.com, apartado contacto, déjame tus comentarios, sugerencias o preguntas y si son del interés para toda la comunidad, responderé encantado en este podcast. Ahora sí, empezamos. ¿Para qué sirven las texturas dentro del mundo 3D? Pues bien, las texturas sirven para añadir características y realismo a los objetos tridimensionales. Estos están generados de manera virtual, por lo tanto no tienen ninguna característica del mundo físico, del mundo real, que haga que estos parezcan creíbles a ojos del espectador. Para solucionar esto tenemos lo que son las texturas, que básicamente consiste en aplicar imágenes sobre la superficie de estos objetos 3D. Existen, podríamos decir, que dos tipos principales de texturas. Las texturas generadas a través de mapa de bits, que estas se consiguen con fotografías de superficies de objetos reales, y estos posteriormente se proyectan sobre superficies de objetos 3D, o bien tenemos las texturas procedulares, que estas, que es muy difícil mencionar, por cierto, dicho sea de paso este nombre, básicamente consisten en cálculos matemáticos, algoritmos o fórmulas matemáticas que generan imágenes. Estas imágenes, al estar creadas con patrones matemáticos, tienen mucha calidad porque no tienen resolución en realidad, ya que podemos ampliarlas todo lo que queramos sin que pierdan calidad. Por el contrario, las texturas realizadas a través de mapa de bits tienen el límite de la resolución y estas se pueden llegar a pixelar si nos acercamos mucho. Pero, por el contrario, dan una credibilidad y un realismo muy grande, porque básicamente se tratan de imágenes del mundo real y estas las transferimos a los objetos tridimensionales. Podríamos decir que las texturas en mapa de bits dan mucho realismo a los objetos 3D y las texturas procedulares pues generan imágenes con mucho detalle. No tenemos por qué utilizar unas o bien otras, también se pueden combinar entre ellas. Podemos crear un material que esté formado por texturas de mapa de bits y a la vez también que tenga alguna propiedad o alguna característica de algún mapa procedural. En resumen, estas texturas nos sirven para crear materiales que posteriormente aplicaremos a objetos tridimensionales que envolverán su geometría y estos les proporcionarán una calidad y un realismo gracias a estas texturas o mapas. Una vez has entendido para qué sirven las texturas en el mundo del 3D, en los software, como pueden ser 3D Studio Max, Maya o Blender, te voy a mencionar algunas texturas más utilizadas dentro de estos programas. Ya te adelanto que el nombre de alguno de estos mapas puede ser diferente en función del software que utilices, pero bueno, no hay ningún problema porque al final hacen exactamente lo mismo. Para empezar, nos encontramos con el mapa de color, o también conocido como difuso según el software. En este caso, básicamente lo que estamos añadiendo sobre la superficie tridimensional de un objeto es la información de color, como su propio nombre indica. Y este color puede ser un color sólido, simple, o puede ser un degradado, o puede estar compuesto por millones de colores o miles de píxeles si lo que estamos proyectando es una fotografía sobre la superficie tridimensional. Este mapa no contiene ningún otro tipo de información, no tiene información de relieve, no tiene información de iluminación, ni de sombras, ni de nada. Simplemente se trata del color tal cual.
Por otro lado, nos encontramos con el Normal Map. En este caso se trata de una textura que está creada a través de colores RGB, que en realidad representan los ejes X, Y y Z. Básicamente, estos colores RGB puros lo que hacen es dar información de relieve al modelo 3D. Esto lo que hace es que una geometría sencilla y básica pueda tener muchos detalles, muchos abultamientos, hendiduras, y eso al fin y al cabo proporciona más información y más realismo al objeto. El normal map es una simulación, es una ilusión óptica, es un engaño básicamente a los ojos, ¿no? Lo que hace es simular estos abultamientos, estas hendiduras, pero en realidad no está modificando ni está alterando la malla ni la geometría del objeto 3D, no está desplazando vértices, no está desplazando polígonos, no está modificando para nada la geometría. De hecho, si te acercas a un objeto que tenga aplicado un normal map y miras su contorno, vas a ver que no tiene abultamientos, no tiene deformaciones en la malla. Simplemente en la superficie vemos rugosidad, vemos relieve, pero realmente la geometría continúa siendo exactamente la misma, no la modifica para nada. Esto es muy útil sobre todo para modelos que van a ir destinados a videojuegos. Los videojuegos se mueven a través de un motor gráfico y este mueve escenas y personajes en tiempo real. Por este motivo tiene unas limitaciones de potencia. Y los videojuegos lo que hacen para corregir esto es utilizar objetos tridimensionales como personajes con muy pocos detalles o con una malla muy sencilla, con pocos polígonos. Y a través del normal map se le da detalle y se le da más definición y más realismo al objeto. También nos encontramos con el mapa de desplazamiento. Es muy parecido al normal maps. En este caso se realiza a través de escala de grises, no tiene ningún color, es en blanco y negro básicamente, y lo que hace es producir relieve sobre la superficie del objeto. A diferencia del normal map, en este caso sí que modifica la malla, sí que modifica el objeto 3D y su geometría. O sea, el mapa da información para mover lo que serían los polígonos y para mover vértices. Y en este caso, si observas un objeto tridimensional que tiene aplicado un mapa de desplazamiento, vas a ver cómo la malla sí que se altera. En este caso el proceso es muy sencillo. Como te decía, el mapa contiene información de blanco y negro y las zonas más claras o más blancas se abultan y las zonas más oscuras o negras se hunden en la superficie. Con eso podemos conseguir pues, modificar y alterar bastante la malla. En el caso del mapa de desplazamiento es necesario que la superficie del objeto tenga muchos polígonos, tenga mucho detalle para poder desplazar esta superficie y que ésta tenga la suficiente resolución como para representar esos abultamientos y esos detalles. Otra textura que podemos utilizar dentro de los programas 3D es el Bump Map. Este también trabaja en escala de grises y lo que hace es dar detalles más pequeños, por así decirlo, más microscópicos, a la superficie de un objeto 3D. En este caso también es un engaño, es una simulación. En realidad la malla no se está modificando. Se utiliza más bien para dar pequeños detalles como pueden ser poros en la piel, escamas, rasguños, entre otro tipo de detalles que podamos añadir a un objeto para proporcionarle más realismo sin aumentar la cantidad de polígonos. Es más, pequeños detalles como rasguños sería muy difícil poderlos modelar directamente encima de un objeto. Se podría hacer con escultura digital, evidentemente, pero al final la escultura digital también se acaba proyectando en un mapa, ya sea de desplazamiento, normal map o lo que sea. Para terminar, nos encontramos con el mapa especular. En este caso,
También en escala de grises lo que hace es generar zonas brillantes en la superficie de un objeto. Pueden ser zonas brillantes, reflectivas, y esto lo que hace es que un modelo 3D adquiera más realismo y sepamos interpretar de qué está hecho. No es lo mismo la superficie de una bola metálica cromada, con una superficie muy lisa, muy pulida. El brillo será mucho más intenso, mucho más contrastado, tendremos zonas de luz muy marcadas. No es lo mismo que una piedra que tiene una superficie más rugosa, más difusa, más mate, una tela de algodón, cualquier otro tipo de superficie mucho más, como te decía, más mate. Este tipo de elementos lo que hacen es aportar información, riqueza al modelo y saber interpretar de qué está realizado. O sea, con el especular vamos a tener superficies más difusas o más brillantes, por así decirlo, o más contrastadas. La utilización de este tipo de mapas condiciona mucho el tiempo de renderizado. Según qué mapas, como pueden ser el de especular, el de desplazamiento, pueden ser más exigentes con tu equipo informático. Esto hará que ralentices el tiempo de render, pero a cambio obtendrás mucho más realismo en tu escena. Y hasta aquí lo que serían los típicos mapas y más genéricos que existen dentro de los programas 3D. Hay más, pero he querido hacer una pequeña introducción en este caso. Si os interesa que siga hablando sobre más mapas y podamos hacer una segunda parte de este episodio, me lo pedís en los comentarios y lo realizo sin ningún tipo de problema. Visto esto, ¿qué son los mapas? Y algunos de los mapas más frecuentes que podemos encontrar en los software de edición 3D, te voy a contar cómo funcionan estos mapas dentro de estos modelos. Básicamente, lo que hacen estas texturas es envolver o proyectarse sobre la superficie de un objeto 3D. Este modelo 3D, si es muy sencillo, como puede ser una esfera, un cubo, un cilindro, lo vamos a tener fácil porque simplemente vamos a elegir una proyección ya predeterminada, como puede ser la esférica. Imagínate que tienes una manzana. Pues una manzana tiene una forma esférica. Para proyectar la información de la textura sobre esta manzana, para indicarlo al programa, le vamos a tener que decir que proyecte esta textura de manera esférica. ¿Por qué? Porque es una forma parecida, la proyección y el objeto son parecidos. Entonces podemos utilizar alguna proyección de estas más básicas. Pero, ¿qué sucede si queremos texturizar o poner materiales y mapas a objetos más complejos, como una cara, un animal, un cuerpo humano, cualquier otro tipo de objeto más complejo? Pues bueno, el programa por sí mismo no sabe cómo debe colocar estas texturas. No tiene la capacidad para aplicar los mapas y que estos se vean correctamente sobre la superficie. Le vamos a tener que indicar cómo mapear y cómo texturizar estos objetos tridimensionales complejos. Aquí entra lo que es el mapeado UV, que consiste en marcar una serie de aristas donde vamos a definir la zona de corte o la zona de costura donde se van a cortar estos modelos en modelos más básicos y más sencillos, en porciones más pequeñas, y a la vez vamos a poder desplegar, vamos a poder abrir el modelo para ponerlo de manera plana y para poder aplicar las texturas o pintar encima de una manera mucho más fácil y más sencilla. Para eso hay un ejemplo que creo que te puede ayudar. Imagínate una caja y esta caja, que es de cartón, tú quieres dibujar encima, quieres pintarla o quieres imprimirla, ¿vale? Tal cual montada, esta caja no la vas a poder imprimir. La vas a tener que abrir, la vas a tener que desplegar y la vas a tener que poner plana para que pueda entrar en la impresora o para que puedas dibujar sobre esta caja de manera muy fácil. Y una vez hayas realizado tu dibujo, puedes volver a montar esta caja, la puedes volver a cerrar
y tienes el dibujo en una caja tridimensional. Pues bueno, el mapeado UV funciona de la misma manera, que a este procedimiento se le llama un warp, que consistiría en marcar zonas de corte, en abrir y desplegar esta geometría y ponerla totalmente plana para poder texturizar fácilmente. Esta técnica es un tanto compleja, requiere práctica, pero nos aporta control y es la manera que tenemos de texturizar elementos complejos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas pasado de miedo y te haya resultado útil y práctico, que de eso se trata. Gracias por estar al otro lado escuchando y por tus valoraciones, y recuerda que te mintieron los monstruos, sí existen y se encuentran en monstruosdeldiseño.com. ¡Hasta pronto!